Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de productos de polinomios. Similar a lo estudiado para el caso de la multiplicación de monomio por polinomio, en esta oportunidad también debemos aplicar propiedad distributiva, en donde se deben sumar los resultados de multiplicar cada monomio que compone el primer polinomio por todos los monomios que componen el segundo. Vamos a estudiar o vamos a mostrar a manera de ejemplo cómo se aplica la ley distributiva para el caso de la multiplicación de binomios. Entonces, vamos a mostrar la multiplicación de dos binomios, a más b y c más d. Y según lo que se estipuló en la diapositiva anterior, nosotros debemos multiplicar todos los monomios del primer binomio por cada uno de los monomios del segundo binomio, lo cual se puede esquematizar de la siguiente manera. Primero, la multiplicación de a por c. Luego a eso tendríamos que sumarle la multiplicación de a por d. Luego a eso habría que sumarle la multiplicación de b por c. Y finalmente habría que sumar la multiplicación de b por d. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo de la aplicación de la ley distributiva para la multiplicación de binomio por trinomio. Nuevamente, ahí les presentamos la operación. El primer polinomio es un binomio, el segundo polinomio es un trinomio. Entonces, de igual manera, vamos a ir aplicando la ley distributiva. Ahora bien, a manera de observación, mostramos la ley distributiva para dos casos particulares, pero la idea es que esta ley distributiva se puede generalizar para la multiplicación de cualquier tipo de polinomio, independientemente de la cantidad de términos que estos posean, ¿verdad? Por ejemplo, que si el primer polinomio tiene 3 términos y el segundo polinomio tiene 8 términos, entonces la idea general es la misma. Cada uno de los 3 monomios del primer polinomio se debe multiplicar por todos los monomios del segundo, ¿verdad? Esa es la idea central a la hora de multiplicar polinomios en este caso. Vamos a estudiar ahora algunos ejemplos precisamente de la aplicación de esta ley distributiva. Por ejemplo, supongamos que se tienen los siguientes polinomios y que nosotros vamos a buscar resolver las siguientes operaciones. Muy bien, si nos centramos en la primera operación, vamos a multiplicar el polinomio p por el polinomio q. Entonces, lo primero que debemos hacer es sustituir los polinomios respectivos para empezar a resolver la operación. Recuerden que al sustituir los polinomios en la operación deben ser encerrados entre paréntesis. Ahora vamos a aplicar la ley distributiva. Primero multiplicamos x3 por menos 3x3. Ahora a eso le sumamos la multiplicación de x3 por 5x. Luego le sumamos la multiplicación de menos 2x por menos 3x a la 3. Y finalmente la multiplicación de menos 2x por 5x.
Ahora, debemos resolver cada una de esas multiplicaciones aplicando lo que ya anteriormente hemos estudiado acerca de multiplicación de monomios. No olvidemos que para multiplicar monomios, nosotros debemos multiplicar los factores numéricos, y eso se puede hacer con la mente o con la calculadora científica, y en el caso de los factores literales, aplicar la primera ley de potencias que establece que hay que conservar la base y sumar los exponentes. Entonces, al multiplicar en el caso de esta operación 1 por menos 3 daría menos 3 y si sumamos los exponentes formaríamos un x6. Entonces el resultado final de esa operación sería menos 3x6. Continuando con los otros monomios, o con las otras multiplicaciones, perdón, x3 multiplicado por 5x nos daría como resultado 5x a la 4. Luego, en el caso de menos 2x por menos 3x3, 2 negativo por 3 negativo, eso da 6 positivo. Y en el caso de las variables, x1 y x3 daría x4. Entonces, el resultado final es 6x4 positivo. Observen un detalle interesante. Como la multiplicación da positivo, entonces el signo que podemos colocar a continuación es el de suma. Por eso escribimos más 6x a la 4. Y finalmente, la última de las multiplicaciones, si multiplicamos 2 negativo por 5 positivo, daría 10 negativo. Y en el caso de la suma de los exponentes de las variables que tengan igual base, x1 y x1 daría como resultado x2. Entonces, en este caso, observen que el resultado de la multiplicación dio negativo, dio 10 negativo x a la 2, por lo cual podemos colocar un signo de resta para poner el resultado de dicha operación. Ahora, aquí terminamos propiamente lo que es la parte de multiplicar polinomios, pero como en álgebra y en cualquier otra operación matemática siempre hay que dar el resultado más simple, entonces observemos que en este caso ahí hay monomios semejantes, por lo cual siempre al final vamos a tener que estar atentos para sumar aquellos monomios que sean semejantes. Entonces, en este caso, el 5x4 y el 6x4 van a ser esos monomios semejantes. Recuerden que a la hora de sumarlos, sumamos sus factores numéricos, pero conservamos su factor literal. Recordemos que la suma y la resta son operaciones que no modifican en sí el factor literal de las expresiones algebraicas que se operan, ¿verdad? Se conserva. Solo se suman o se restan los factores numéricos. Entonces, dicha suma de hecho va a dar 5 más 6, 11x4. Y procedemos a bajar los otros monomios que no son semejantes. Ahora vamos a trabajar el ejemplo número 2. Vamos a multiplicar el polinomio R por el polinomio S. Igualmente, el primer paso es sustituir los polinomios respectivos en la operación, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Y siempre entre paréntesis. Nuestro segundo paso va a ser aplicar la ley distributiva. Entonces, vamos a multiplicar cada monomio del primer polinomio por todos los monomios del segundo polinomio, sumando sus resultados. Ahora bien, una vez establecidas las multiplicaciones a realizar, procedemos a efectuarlas, ¿verdad? En el caso de la primera multiplicación, 9 negativo por 3 positivo da 27 negativo. Y en el caso de las potencias de base A, si sumamos sus exponentes vamos a obtener A a la 3. Así que el resultado de esa pequeña multiplicación sería 27 negativo a la 3. Si continuamos con la segunda, 9 negativo por 6 positivo da 54 negativo. Y observen que al ser variables diferentes, A y B, entonces no podríamos sumar exponentes. Así que simplemente colocamos como factor literal
A y B. Ahora, esta multiplicación dio como resultado negativo. Entonces, en vez de colocar un signo de suma, nosotros podemos colocar un signo de resta. Entonces, menos 54 AB. Con respecto a la tercera multiplicación, 5 negativo por 3 positivo da 15 negativo. Y al igual que en la multiplicación anterior, no podríamos sumar los exponentes dado que las variables son diferentes. Así que el resultado final sería menos 15a a la 2 b a la 2. Y finalmente, si multiplicamos 5 negativo por 6 da 30 negativo. Y aquí sí podemos sumar los exponentes porque las variables son iguales. Entonces b a la 2 y b a la 1 da como resultado entonces menos 15 b a la 3. Perdón, menos 30 b a la 3. Ahora, deberíamos buscar monomios semejantes para sumarlos. Pero en este caso, este ejemplo no brinda o no se pueden establecer grupos de monomios semejantes, por lo cual el resultado ya quedaría así. Ejemplo 3. Ahora vamos a multiplicar el polinomio t por el polinomio u. De igual manera, el primer paso es sustituir los polinomios respectivos en la operación. Ahora vamos a aplicar la ley distributiva. No olviden que por cada multiplicación siempre tienen que ser separados con signos de suma, ¿verdad? Porque la ley distributiva establece efectivamente que nosotros vamos a sumar, vamos a sumar los resultados de multiplicar esos monomios del primer polinomio por todos los otros monomios del segundo, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que poner un signo de suma, ¿verdad? Para separar dichas multiplicaciones. Ahora procedemos a resolver cada una de las multiplicaciones, ¿verdad? Y no olviden, si el resultado es positivo, entonces nosotros separamos los resultados con signos de suma, pero si es negativo, debemos hacer la separación con signos de resta. Tal es el caso de este ejemplo, ¿verdad? En esta multiplicación que está señalada, porque al multiplicar 2 por menos 8 va a dar negativo, entonces vamos a utilizar un signo de resta para separar los términos. Muy bien. Finalizadas todas las multiplicaciones, ahora tenemos que observar si hay monomios semejantes para realizar la suma o la resta respectiva de ellos. En este caso podemos señalar dos grupos de monomios semejantes: los términos que tienen x2 y los términos que tienen x. Entonces vamos a proceder a realizar la suma de una vez. 16 negativo, le resto 20, da como resultado 36 negativo x a la 2. Y si sumamos 12 negativo más 40 positivo, entonces el resultado nos va a dar 28 positivo x. Los otros dos monomios que no son semejantes simplemente se bajan en la operación y eso constituiría el resultado final de la misma. Ahora, finalmente, vamos a ver cómo se procede para multiplicar el polinomio v por el polinomio w. Igualmente, nosotros vamos a empezar sustituyendo los polinomios respectivos en la operación. Luego se procede a aplicar la propiedad distributiva.
Ahora vamos a resolver las multiplicaciones que se plantearon. Y finalmente vamos a sumar los monomios semejantes. En este caso, de todos los términos que obtuvimos o de todos los monomios que obtuvimos, hay dos de ellos que sí son semejantes, que serían el menos xy y el menos 3xy. Entonces, al sumarlos, recuerden que solo debemos sumar los factores numéricos o restarlos. Uno negativo le resto 3, eso nos va a dar menos 4xy. Y los demás monomios simplemente se tienen que ir bajando. Muchas gracias por la atención brindada. Espero tengan un bonito día. Bendiciones.